Y está allí el ministro de Educación, Trota. Ministro, lo escuchamos atentamente. Ahí ¿Qué está, tal? ¿Cómo están? ahí está el ministro Trota. ¿Cómo le va? Todo muy bien. Ustedes, buenas noches. Bien. Qué serenidad, ministro. Usted está con un saumerio. Es la paz que transmite su voz. ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches. Yo transmito paz le mando desde aquí mi paz. Hablando de paz y no, familias con niños. Esto lo planteaba Liliana Franco, Sí. lo planteaba también Marcela Pagano. Empiezan a rehabilitarse algunos sectores económicos y hay padres y madres que deberán, porque ya es una obligación volver al trabajo, dejar a sus hijos. ¿Cómo se hace con eso? Bueno, ahí hay que empezar a articular caso concreto. Hay muchas actividades que se están abriendo, pero en muchas también se va a sostener todo este esquema de trabajo a la distancia y siempre poder gestionar que un adulto en el hogar, sea la madre, sea el padre u otro adulto, pueda quedarse a cargo de los más pequeños. Cada una de estas instancias va a demandar que se empiecen a adoptar decisiones, como se hizo inclusive apenas se suspendieron las clases, que fue unos días previo a la cuarentena, para que un adulto pueda acompañar a los más pequeños en el hogar. Bien. Lili, ¿quieren agregar al respecto? Porque era una inquietud que ustedes tenían. Sí, en general los padres, buenas noches, en general los padres lo que dicen es que tiene que ser un arreglo con la empresa. Además, se dan coincidencias de que hay padres que por ahí están en el mismo rubro. El Estado va a hacer algo en su momento, el Estado había establecido que las empresas tenían que permitir a un tutor, cobrando el sueldo, por supuesto, que se quede a cuidar a los niños. ¿Está pensado en hacerlo? Porque eso tiene que ser normado por el gobierno. Bueno, está comenzando, ¿no?, en muchos sectores del país, en muchas regiones del país, una mayor apertura, apenas empiezan a surgir los casos, como se viene haciendo desde que empezamos con la cuarentena, a tomarse estas medidas que estás planteando para poder ir resolviendo cada una de estas cuestiones, pero por supuesto, a cada nuevo problema que va surgiendo a partir de la pandemia, el Estado Nacional, como también las jurisdicciones, van adoptando las medidas necesarias para dar esas respuestas que obviamente nos preocupan a todos y que hay que darlas para siempre garantizar que un adulto acompañe a los más pequeños, mucho más en este momento donde no estamos de vacaciones, se implica un acompañamiento de los adultos del hogar para garantizar la continuidad pedagógica en el vínculo cotidiano con el maestro y la maestra. Pero ¿dónde deben recurrir si pasa la situación? ¿Qué hace el padre o madre? Bueno, si pasa la situación va a tener que haber una regulación desde el Estado Nacional en el marco de esta situación extraordinaria que estamos viviendo. Vaya contemplándolo. ¿No? Y obviamente, no, eso hay que contemplarlo y es uno de los puntos que se viene trabajando. Estamos viviendo un momento extraordinario y un momento también con mucho cuidado, con mucha precaución, el Gobierno Nacional articulando con las jurisdicciones, sean provincias y municipios, la apertura de ciertos sectores de la economía, y a partir de estos casos particulares es que va a haber que tomar estas decisiones, reiterando este punto que para nosotros del campo educativo es central. Hoy la presencia del adulto no se vincula solo al cuidado, sino al acompañamiento para garantizar la continuidad pedagógica, porque el maestro colabora, ayuda, lleva la centralidad de ese proceso a la distancia, pero siempre hace falta un adulto, no solo para que ayude a organizar a los más pequeños, sino también para que los acompañe en el desafío de aprender en el hogar. Pablo de León. Ministro, usted había dicho hace unos días que no iba a haber clase normalmente en la Argentina hasta que no estuviera la vacuna. ¿Usted sigue manteniendo esta postura? Porque está claro que la visión de tener una vacuna en el mundo es absolutamente inasible hoy, y mucho más nosotros si estamos, que esto quizás se hace en otro país, vamos a tardar mucho más. ¿Sigue manteniendo esta idea de que no hay clase completa hasta que haya una vacuna o cambió? No, esa es nuestra posición. No va a haber clases normalmente. ¿Qué quiere decir normalmente? No van a poder ir todos nuestros estudiantes de manera simultánea a las aulas. No es lo que va a ocurrir solo en Argentina, es lo que está empezando a ocurrir en los países europeos, que esta semana empiezan a volver con mucha precaución, escalonadamente, a las escuelas. Lo está haciendo España. España está articulando para que vuelvan la mitad de los chicos a la escuela y la otra mitad se quede en el hogar. Pero tampoco tienen la certeza, yo he hablado con ministros y ministras en las últimas semanas, de que sean medidas que se van a sostener en el tiempo. Ahí tienen que analizar el impacto epidemiológico y nosotros
venimos trabajando, más allá que no es el momento para volver a la escuela físicamente, no va a ocurrir en las próximas semanas, pero tenemos que ir preparando los protocolos, dialogando con las provincias, con las organizaciones sindicales y con los especialistas, cuáles deben ser las medidas, tanto de ingreso a la escuela, cómo va a ser el trabajo en el aula, en los espacios comunes. Tenemos que ser conscientes que hay un punto que nos preocupa a todos mucho, que es la movilización que genera nuestro sistema educativo, ¿no? Si nosotros pretendemos volver, como eran las clases, a comienzos de marzo, en todos los niveles educativos, educación inicial hasta la universidad, es una movilización diaria de casi 15 millones de personas. Por eso hay que ser muy cuidadoso, porque el transporte público es un lugar, ¿no?, donde puede haber muchas posibilidades de contagio. Entonces hay que disminuir a la mayor expresión posible el riesgo de contagio. Osvaldo. Sí, buenas noches, ministro. Usted contaba recién que está en articulación con los distintos distritos. Hoy hubo manifestaciones en Chubut muy serias porque los docentes no han cobrado, en parte no han cobrado marzo y ninguno ha cobrado abril. Vienen de una situación muy difícil. ¿Qué le puede decir a los docentes de Chubut? ¿Están en articulación con la gente de la provincia? Sí, hemos tenido inclusive una reunión paritaria el día viernes, nacional, donde todas las organizaciones sindicales, Concetera, UDA, AMET, SADOP y la CEA han planteado esta preocupación. Hemos hablado con el ministro de Educación de la provincia, no se ha pagado el mes de abril, se ha pagado en parte en los 2 primeros rangos, ellos han dividido los salarios en 4 rangos, se han pagado los 2 primeros rangos, el rango 3, que son salarios de más de 65.000 pesos, todavía no se ha abonado. Dijeron que esta semana nos van a dar fecha certera de cuándo se va a poder pagar, y tampoco el rango 4, que son más de 150.000 pesos. Tenemos un monitoreo constante, yo he hablado en reiteradas oportunidades con el gobernador Mariano Arcioni, en una situación fiscal muy compleja que está atravesando la provincia, que no solo afecta lamentablemente a los docentes de la provincia, sino a toda la administración pública de la provincia de Chubut. Bien. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Hay una organización, no sé si usted se pudo comunicar con ellos y tiene esta información, Argentinos por la Educación, que está compuesta por docentes, que puso sobre las redes sociales y demás una gran preocupación. Según ellos y la estadística que manejan, 1 de cada 5 niños en primaria no tiene a su alcance una computadora con internet. La pregunta sería, dado que muchos sí lo tienen y se pudo hacer esto de clases virtuales y demás, después de la cuarentena, cuando se pueda normalizar la educación, ¿no queda un escenario de una enorme desigualdad entre aquellos que tienen recursos y otros que no? Por supuesto. Digo, la Argentina y la humanidad en el campo de la educación van a ser más desiguales después de esta pandemia. ¿Y cómo se corrige eso? Lo que nos define eso a nosotros es que estamos haciendo, bueno, lo que estamos haciendo nosotros para contener esa profundización de la desigualdad es no hablar de la virtualización de la educación, que hace falta no solo el acceso a la computadora, sino también un nivel de conectividad que permita esa interrelación a partir de la virtualización. Nosotros hemos desplegado desde el Gobierno Nacional, por un lado, una agenda analógica. Nosotros producimos hoy, y son más de 50 canales que proyectan esta programación, ¿no?, 14 horas diarias de televisión, de televisión con clases, ¿no?, docentes y profesores con la televisión pública a la cabeza. 7 horas todos los días de un programa de 1 hora que transcurre y que recorre los distintos momentos de la edad escolar a partir de radioclases, con más de 150 radios, y ya hemos distribuido casi 20 millones de cuadernos para los distintos momentos de la edad escolar. Estamos terminando de entregar el cuaderno número 3, que cada uno de ellos incluye una agenda diaria de trabajo con recursos, actividades, recomendaciones para docentes y maestros. Inclusive esta semana UNICEF nos presentó un trabajo de campo muy exhaustivo del impacto de toda la educación a distancia. Mucha de esta agenda la estamos trabajando con UNICEF, donde se confirma ese nivel de baja conectividad que hay en la Argentina, pero también lo que es, a partir del enorme esfuerzo de nuestros maestros y maestras, un altísimo nivel de contacto y de vínculos, no siempre a partir de la virtualización, sino utilizando redes como son WhatsApp, Facebook, que permite, ¿no?, el envío de actividades, inclusive que el estudiante se las envíe nuevamente al docente para que puedan ser evaluadas. Estamos en una situación extraordinaria que demanda que generemos esta asistencia de manera constante para ir mejorando el proceso de enseñanza a la distancia y aprendizaje en el hogar. En un párrafo final, porque de la ilusión también se vive, ministro,
cuando hay una vuelta a casa, al También. colegio, pero además, aunque sea parcial, que primer grado y sexto vayan el lunes, acomodé lugar, una ilusión. ¿Qué mes? ¿Agosto? Bueno, el escenario que nosotros estamos trabajando es la posibilidad que luego de las vacaciones de invierno, en agosto, podamos tener un regreso escalonado, pero nadie lo sabe. No sabe Europa si estos pasos tibios que están dando hoy para volver son definitivos o van a tener que retroceder. Ojalá que ellos puedan sostener este regreso a las aulas, porque también va a implicar un horizonte más positivo para todos los países del hemisferio sur. Estamos pensando en agosto, pero no tenemos la certeza. Lo que sí le queremos decir a las familias, no es un año perdido, es un año que hay que sostener el esfuerzo para garantizar esa continuidad pedagógica y agradecer a nuestros maestros y maestras el enorme compromiso que están teniendo con las familias y con los estudiantes. Ministro, muchas gracias.